Vamos a empezar con la siguiente demo. En este caso vamos a ver un workbook de Defender for Office. Hace unos meses publiqué un workbook para Defender for Office. En este caso he publicado lo que es una versión 2, que tendríamos que descargarnos esta de aquí e importarla en nuestro portal. En este caso, ¿qué nos ofrece este workbook? La diferencia es que antes usaba Office Activity para ver temas de colaboración como Teams Exchange, pero en este caso es mucho más potente la nueva funcionalidad que hemos sacado hace unas semanas, y es poder traernos ver información desde el Advanced Hunting de tablas del XDR sin ingestarlas en Sentinel. Por un lado vemos la telemetría que llega a Sentinel, que puedan ser por ejemplo estas tablas de MDO, ¿vale? Con las alertas en GitLogs y otras fuentes de datos. Y por otro lado aquí vemos tablas que no están disponibles en Sentinel, pero sí en el Advanced Hunting. Al tener el portal unificado, que es uno de los requisitos que necesitamos, desde la workbook de Sentinel podemos acceder a toda esta información y nos van a dar tablas bastante interesantes con nuevos escenarios. ¿Qué ventajas tiene ingestar las tablas en Sentinel? Por un lado, son tablas que están dentro del beneficio de Microsoft 365 M5 o E5 Security y nos dan 5 megas por usuario día, y podría hacer que estas tablas se ingesten de manera gratuita. Podemos incluso ejecutar una query KQL en Advanced Hunting para ver el tamaño de la tabla antes de ingestarla. El beneficio también es que en Advanced Hunting los datos solo están durante 30 días accesibles, y en Sentinel son 90 días en caliente, o incluso podemos extender la retención con el Data Lake hasta 12 años. ¿Vale? Y luego hay una serie de escenarios para diferentes perfiles. Ahora iremos viendo que podemos ver escenarios para arquitectos, ingenieros, analistas, etcétera, dependiendo un poco de cada perfil. Lo que vamos a ver a continuación es el workbook. Ya lo tengo importado en el propio portal. Aquí vemos el workbook con todas las capacidades que tiene, que ahora os iré enseñando una a una, y voy a empezar por la nueva, ¿vale? Porque para mí es una de las más interesantes, ya que antes no se podía hacer. Si nos vamos a Van Hunting, aquí lo que explica es que estas tablas antes no estaban disponibles y ahora ya puedo acceder a ellas. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Si yo directamente, por ejemplo, le doy a editar, la diferencia que veo es que en DataSource veo Advanced Hunting y antes solo veía Log Analytics, y ahora tengo otras fuentes de datos en el que puedo acceder a la información desde el propio workbook. Entonces aquí tenemos las tablas que están en Advanced Hunting disponibles con otros escenarios, como por ejemplo ver campañas que nos están haciendo, tipos de campaña. Aquí vemos los nombres de estas campañas, como pueden ser phishing, malware, spam, etcétera, los subtipos que estamos viendo y a dónde pueden estar llegando. Podemos ver los mensajes que se están enviando, a cuántos recipientes llega, etcétera. Luego podemos ir viendo en un gráfico, ver el volumen de estas campañas. Por ejemplo, aquí vemos que son la mayoría de phishing, hay alguna para SharePoint, etcétera. Y aquí pues me van saliendo todas estas. Luego por tipo de distribución, si es de phishing o malware, y cuáles son los recipientes a los que les están llegando más estas campañas que tendríamos que revisar. Por ejemplo, este de aquí le han llegado 94 campañas, 101 mensajes, etcétera, y aquí vemos toda la información. Luego en la parte de mensajería, en la parte de Teams, vemos que hay una serie de tablas que nos dan información, como ver amenazas externas, por ejemplo, cuántas se han bloqueado, desde dónde se envían, etcétera. Por ejemplo, ver mensajes desde Teams federados o externos, en que podíamos ver toda esa información, cuáles de ellos se han categorizado como maliciosos. Podemos ver, como tenemos la parte de Safe Link y Safe Attachment también en Teams, podríamos ver por ejemplo si se ha ejecutado alguna acción tipo de post delivery con esta tabla. Aquí veríamos toda esa información. Vemos las URLs que se están ejecutando en Teams y si se ha hecho clic en ellas, ¿vale? Aquí me está indicando
la información, los senders desde el exterior, las llamadas, ¿vale? Por ejemplo, para detectar participantes anómalos, Top Teams Call Indicators, aquí me va indicando las actividades que se han ido haciendo, y luego esta es interesante, que es la de File Malicious Content Info, donde ahora ya lo podemos ver información de OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, mucho más en detalle. Por ejemplo, aquí OneDrive, Teams, SharePoint, etcétera, donde vemos el top de malicious files, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos estos ficheros. Podemos ver el hash, el tipo de amenaza, el workload y cuántas detecciones ha habido y a cuántos usuarios. Y cuáles son los usuarios target de estos tipos de maliciosos, ¿vale? Que les llegan los ficheros maliciosos. Aquí vemos toda la información. Nos vamos al workbook ya a ver el detalle. Por ejemplo, vamos a la primera pestaña, resumen ejecutivo. En este caso vemos 60 días, que solo aplica para los datos del Sentinel, porque en Advanced Hunting lo que os he enseñado serían 30 días. Se podría personalizar en las queries. Lo que vemos es un resumen ejecutivo de las amenazas que se han bloqueado, las que ha remediado Zero Auto Purge, cuántas se han bloqueado, cuándo se ha hecho clic, el tanto por ciento, cuántas han sido prevenidas, etcétera. Luego vemos la parte de detonación, por ejemplo, cuántas se han bloqueado cuando se ha entregado, por automatización, a cuántas URLs se ha bloqueado cuando se ha hecho clic, etcétera. Amenazas que se han podido ir parando, ¿vale? Y aquí pues vamos viendo la información que os he ido enseñando. Por ejemplo, en la parte de protección vemos, la mayoría son de correo electrónico, pero también vemos otras como Teams. Cuántas bloqueadas, permitidas, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, la parte de campañas y amenazas, y me va indicando el tipo de lo que ve en cuanto a spam, business mail compromise, crecer harvesting. Esta es un dashboard bastante interesante en el que podemos ver en la cantidad sobre este tipo de campaña, de cuántos nos están llegando, cuál es el block rate, cuántos han sido entregados, etcétera, y qué dominios están usando. Si seguimos, vemos la parte de tácticas y técnicas de Mitre, lo podemos ir viendo, y luego también podemos ir viendo el timeline de estas campañas, sobre todo por ejemplo, cuando ha habido un incremento bastante alto, para que lo tengamos en cuenta. La parte de Delivery Locations, para saber, por ejemplo, pues ese phishing, malware, spam, etcétera, dónde se han ido entregando, por ejemplo, si han sido bloqueados, si están en cuarentena, si están en la bandeja de correo no deseado, etcétera. Luego vemos aquí también la parte de pues toda esta información y el riesgo, por ejemplo, los que están en inbox, ¿vale? Que no han sido enviados ni a la correo no deseado, ni han sido bloqueados, ni están en cuarentena, y es donde deberíamos hacer más foco. Aquí me va indicando las observaciones que ha encontrado. Las más importantes es las que os he comentado, de que están en inbox. Aquí me dice la parte de correo no deseado. Luego vemos la parte de Automatic Investigation, en el que me va indicando pues las opciones que se han hecho, si están pendientes a prueba, si algún administrador tendría que de manera manual aprobar esto, etcétera. Luego vemos también las acciones que se han ido tomando, unas que las han bloqueado directamente las políticas, otras que las han podido bloquear los safe links, etcétera. Amenazas detectadas y acciones igual que os he enseñado antes, con ese gráfico de tendencia. El risk score, aquí pues ve la parte de pues, phishing, malware, spam y indicadores de business email compromise, donde va diciendo ese tipo de distribución. Vemos el timeline, donde hay un incremento muy alto, por ejemplo, de alguna campaña de phishing, pues el día 7 de julio, que habría que revisar porque es bastante más alta de lo normal.
Luego también interesante es ver el top target de recipientes que están recibiendo más pues ese tipo de campañas, ¿vale? Donde destaca este usuario por encima del resto, que podría ser que a lo mejor lo estemos usando para hacer pues, ver campañas con el Attack Simulator o lo que sea, pero bueno, en este caso aquí podemos ver el top target y el top 3, el de senders también. Podemos ver toda esa información con la lista de amenazas que hay. Seguimos a la siguiente pestaña. En este caso nos vamos a ir a la parte de Business Email Compromise. Posibles detecciones o que encuentra sobre Business Email Compromise. ¿Vale? Aquí me da una descripción de las posibles tácticas que se podrían usar, posibles indicadores, descripciones, etc. Por ejemplo, impersonalización de dominio. Puede ser, por ejemplo, porque alguien use un dominio muy parecido al, por ejemplo, un Microsoft.com, que en vez de la I use un 1, ¿vale? Para que sea similar. Aquí me va indicando quién es el sender, a qué dominio lo envía, las veces que lo ha hecho y los asuntos que se han utilizado y qué acciones se han hecho, si han sido bloqueados, si están en la carpeta de correo no deseado, etcétera. Si seguimos, aquí vemos las posibles detecciones de Business Email Compromise, por ejemplo, a nivel financiero, cuando están enviando un mensaje de urgencia, ¿vale? En este caso vemos el sender, el dominio y podemos ver sobre todo el asunto, que como vemos en el asunto, me dice que se requiere una acción inmediata, que es urgente, etcétera. Posibles errores de autenticación también podríamos ver. La parte de spoofing, aquí vemos el posible spoofing con los dominios, las veces que se han entregado, los asuntos, si se ve alguna posible potencial account compromise, que lógicamente aquí habría que revisar más información en el XDR. Os recuerdo que existe el Threat Explorer, que ahí es donde se puede ver más información a nivel de hunting más detallado y habrá que ver todas las alertas. Adversary in the middle, ¿vale? Que aquí pues también me explica las posibles tácticas que usan y cuándo ocurre este tipo de ataque. Aquí vemos los suspicious SendGrid, hace una correlación ya con la tabla de SendGrid Log. Entonces me va indicando los usuarios, los SendGrid que ha hecho, desde qué países y desde qué IPs y con esas aplicaciones. Y lo que hace es mirar si han hecho un clic y una correlación con el SendGrid. Aquí me va indicando las posibles herramientas que han ido utilizando al hacer ese posible adversary in the middle attack. Luego hace una correlación con las alertas del XDR que puedan tener indicios de adversary in the middle, donde aquí vemos pues las posibles alertas con el producto que lo ha detectado, los usuarios, las IPs, etcétera, toda la información. Aquí vemos un poco más detalle. Ahora vamos a la parte de phishing. Ahora nos vamos a la parte de phishing, donde me van diciendo cuáles se han bloqueado, cuáles están entregados en cuarentena, etcétera. Entonces aquí veo toda esta información que me va dando, el timeline, donde tengo que revisar por qué está incrementándose ese phishing, cuál es el top de dominios donde estoy teniendo más phishing, cuántas veces se ha entregado, los asuntos, similar a lo que hemos ido viendo antes. Los que requieren investigación son porque están en el inbox, ¿vale? Y habría que revisarlos y aquí veríamos los asuntos. Estos son los más importantes para investigar, los delivery phishing, estos que comentan aquí. Si nos vamos a la siguiente pestaña vemos la parte de malware. Pues dentro de la parte de malware vemos inbound, outbound, si son de la organización interna,
adjuntos, bloqueados, etcétera, y entregados, ¿vale? Entonces aquí vemos pues toda esa información con los top malware attack, me va indicando quién es el sender, con qué dirección y toda esta información de bloqueados, entregados, etcétera. Los malware, los recipientes que son target, pues aquí, por ejemplo, este de aquí es uno de los que tendríamos que revisar porque este es el que ha recibido el malware en el propio inbox, ¿vale? Y este de aquí me está indicando que está recibiendo más de lo normal y el resto que me dice protected porque todos han sido bloqueados. O sea, de una manera muy sencilla veo toda esta información. La parte de GeoThreat aquí ya vemos la posible geolocalización, donde se están ocurriendo más pues estos ataques de phishing, malware, spam, donde destacan pues estas zonas de aquí por encima del resto. Aquí vemos las localizaciones, ¿vale? Aquí pues toda esta información, los orígenes de los dominios, si han sido entregados o no. Podemos ver la parte de signings. Recordad que la parte de Trusted Location y Untrusted se puede editar para personalizar con nuestro entorno y decir cuáles son los países más en riesgo. Esto es un ejemplo en el que ya están preconfigurados. ¿Vale? Aquí vemos pues toda la parte de los signing logs, si son risky o no, cuáles son fallidos, cuántos signings se han hecho desde la localización que para nosotros no es de confianza, y aquí me dice cuáles son los países que ve más en riesgo porque han tenido más inicios de sesión fallidos, ¿vale? Por ejemplo, luego me saca la parte de por IPs, los phishing, malware, pues toda la información de qué dominios se están entregando y desde qué IPs. Lo mismo para malware, lo mismo para dominio, ¿vale? Aquí vemos también pues, el dominio y el tipo de amenaza, como puede ser spam, phishing, etcétera. Y personalización si detecta por IP, los orígenes del spam también vemos estas IPs y luego las categorías y un poquito un resumen de lo que ha ido detectando. Nos vamos a la siguiente pantalla, que es la parte de campañas. Y dentro de las campañas, aquí lo que basado en los patrones que hay en los logs, pues ha detectado pues tipo de campaña es, en este caso que ha sido bloqueada, campaña de phishing, si hay una spam wave o cualquier tipo de campaña, me lo van sacando desde quién es el que envía la información, el asunto de esa campaña, etcétera. Luego la distribución de amenazas, phishing, spam, malware, el top de senders, los asuntos que se suelen utilizar en estas campañas, aquí los vemos, el timeline de cómo ha ido ocurriendo, cuándo se han ido bloqueando, cuáles son las de phishing, las de spam, las de malware, etc. Luego vemos la parte de email cluster, de cuando les llega muchos más mensajes a muchos recipientes y cuáles son los asuntos que se repiten más con las amenazas. En la siguiente pantalla vamos a la parte de análisis de URLs. Aquí vemos, por ejemplo, el save link, cuáles son permitidas, etcétera. Quien ha hecho clic en una posible URL maliciosa. Los top dominios con URLs maliciosas se pueden ver aquí. El timeline también. En la siguiente, nos vamos al siguiente. En la parte de Zapier Remediation, es la parte de Zero Auto Purge y Post Delivery. Aquí ve las acciones de Post Delivery que ha hecho, por ejemplo, si es un soft delete, si la ha movido a la cuarentena, pues las acciones que ha ido haciendo, el trigger y el tipo de acción lo vemos aquí y el tipo de amenaza, las veces que se ha hecho con el gráfico de tendencia, los usuarios protegidos por Post Delivery. Vemos toda esta opción. En la parte de colaboración lo mismo. Podemos ver también las URLs que se están haciendo
click en Teams también, si se han permitido o no. Los usuarios que están expuestos a esas URLs, la parte de colaboración con SharePoint y OneDrive igual, podemos ver también esta información cuando se han hecho clic a estas URLs, cuando se han detectado amenazas. Las priority account, que son también interesantes, pues aquí tiene un apartado expresamente, pues si las tenemos configuradas para ver cuáles son el top de targets de vuestras priority account y que hayan recibido phishing, el top de target de usuarios, los usuarios que tienen más risky signing para no tener que irnos a la parte de Entra ID y verlo. También podemos ver esta opción para ver si coincide con estos usuarios que están recibiendo estas campañas, los ejecutivos que están intentando, o sea, que le están intentando atacar o están impersonándose. Aquí vemos, pues, por ejemplo, que tiene una serie de palabras clave como CEO, Chief, Financial Officer, etcétera, con los asuntos. La parte de spoofing también podemos ver y cuáles han sido bloqueados. Vemos la parte de DMARC, pues enforcement o no, si está fallando, en qué dominios. La parte de spoofing también veo toda esta información. DMARC, anti-phishing DMARC, etc. Luego está la parte de la intranet, en intratráfico. Aquí vemos toda esta opción, todas estas todos estos datos, por ejemplo lateral phishing detection, y que sea interno, internal domain spoofing también, y aquí me indica pues, por ejemplo a nivel de postura cómo estoy a nivel de compliance. Por ejemplo, pues aquí necesito revisar porque tenía algunos errores. Nos vamos a la siguiente. La parte de XDR lo paso rápido, pero básicamente correla con el XDR, con las alertas que tiene, para ver, por ejemplo, si hay una alerta que tenga parte de correo electrónico robado de credenciales y que sea un multi-stage, o de session hijacking y adversary in the middle que puedan que vean actividad sospechosa. Las tácticas y técnicas de Mildred, podemos ver las fases, cómo han ido ocurriendo, los risky signing correlation en los phishing también, el post-compromise activities, como pues, que se han creado reglas de inbox o forwarding, que son indicios de business email compromise, ¿vale? Aquí me van saliendo las alertas. Los out consent, que a veces también ocurren con phishing, pues aquí lo vemos y quién lo ha ido detectando. Luego miramos también dentro de los usuarios en riesgo si tiene alertas de identidad y correo electrónico. Bueno, target incidents de business email compromise, credential phishing, etcétera. Bueno, toda esta información. La siguiente pestaña sería la parte de Email Security Config, y en este caso es un poco más a nivel de postura de cómo lo tenemos configurado. Por ejemplo, la parte de autenticación de correo con SPF de MAR y de KIN, ¿vale? Aquí vemos pues estos dominios, luego vemos toda la parte de Outbound Domain, cuáles son los que han fallado estas autenticaciones, la distribución de DMAR y SPF. Luego vemos la parte que ayuda a configurar las políticas, el Configuration Analyzer, cómo está en nuestro entorno. Nos marca en verde lo que parece correcto según los logs o lo que ha ido detectando. Pues Anti-phishing lo ve correcto porque hay detecciones bloqueadas. La parte anti-malware igual está detectando, está bloqueando. Vemos toda esta parte. Anti-malware igual, la parte de save links. Email Identification Summary también, y luego por ejemplo aquí pues detecta que no hay configurado una Advanced Delivery Detected, ¿vale? O sea, hand filtering, etcétera. Luego la parte de cuarentena, que no vemos, habría que revisar si está bien configurado.
Luego la parte de tenant allow o block list, aquí me va indicando los datos, las amenazas que hemos visto antes que requieren una investigación, y aquí me va indicando las configuraciones recomendadas pues a nivel de postura, lo que está viendo, y me lo prioriza. Podría haber incluso abrir el portal directamente para que me lo saque. Aquí es una especie de ayuda para ver las best practices para estas configuraciones que debería tener para estar protegido, que es interesante revisar, y luego un check de compliance pues para ver de una manera muy sencilla dónde tenemos bien configurado o no. Pues en este caso no tenemos actividad de ZAP. Estados de autenticación, igual, el Zero Auto Purge, Safe Link, Safe Attachment, con todo lo que la información que está viendo, la parte de impersonalización también, la parte de spoofing, external forwarding rules, fallos de autenticación también, y luego las políticas, el effectiveness de estas políticas, viendo todas las acciones con las que han sido bloqueadas. Por ejemplo, todas estas de aquí han sido 100%. Y ya por último, la parte de investigación, pues en este caso, pues yo he cogido los dominios que han salido más target. Pues en este caso lo que puedes hacer es, al filtrar por el usuario el dominio, lo que veo es un poquito más en detalle de lo que ha hecho este usuario. Pues en este caso, el usuario, pues vemos toda la información de lo que ha sido tipo de amenaza que está recibiendo, bloqueadas o no, la localización, el dominio que he elegido. Pues aquí vemos también toda esta información de los emails de este dominio, y en principio con esto ya sería todo. Espero que os haya gustado, y como resumen lo que hemos hecho es utilizar un workbook donde se nutre de información de Sentinel y del Advanced Hunting, con una serie de escenarios para ver postura, detecciones y el estado de Defender for Office en nuestro entorno. Un saludo.